¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Su Permiso. Seguimos en el horario especial de los jueves por el Mundial Rusia 2018. El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó la captura del expresidente Mauricio Funes y 15 prófugos más por el caso saqueo público. La Fiscalía los acusa de haber creado una red para sustraer fondos públicos, desviar millones de dólares y lavar dinero durante su gestión presidencial. Buenas noches, y para entender un poco la situación jurídica del caso, los posibles responsables y la cadena de errores de fiscalización del uso de los fondos públicos suyos y míos, amigo televidente, hemos invitado al doctor René Hernández Valiente, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y al licenciado Félix Ulloa, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, IEGES, a quienes saludo en estos momentos. Buenas noches, doctor, gracias por acompañarnos. Es un gusto. Igualmente, doctor. Licenciado Ulloa, gracias por estar nuevamente aquí en el programa con nosotras. Gracias, Francesca, gracias, Ana, por la invitación. Vaya, entremos en materia. Explíquenos cómo se procede a partir de la difusión roja, orden de captura que emiten contra el expresidente Funes, 15 personas más, entre esos sus hijos. ¿Cómo se tiene que proceder, sobre todo en el caso de Funes, que está en Nicaragua asilado políticamente? Ay, con mucho gusto. Bueno, la situación es inusual en casos como este, precisamente por el asilo político. El asilo, vamos a quitar la palabra político, porque fue un asilo muy sui generis, como para poder adjetivarlo como asilo político. Es un asilo de favor que el presidente Ortega le dio al expresidente Funes, con la idea de crearle una coraza de inmunidad en Nicaragua para que no lo pudieran traer precisamente a El Salvador o capturar, y se finge una persecución política y se da el asilo. Con todo y todo, el presidente Funes finalmente recibe una orden de captura de un tribunal del país, ya no de la Fiscalía, sino que de un tribunal que no puede extraditarlo. Este tribunal lo que tiene que hacer es enviar toda la causa al juzgado de instrucción, el juzgado de instrucción pedir la extradición a través de la Corte Suprema de Justicia, quien tiene que tomar el acuerdo, y el acuerdo, una vez tomado en Corte Plena, se traslada la solicitud de extradición al Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador para que este a su vez lo traslade al de Nicaragua, y en Nicaragua se eleve también a la Corte Suprema y decidan. Es un proceso burocrático, no es un proceso tan fácil. No es un proceso tan fácil. Nunca la extradición la hemos vivido con celeridad. Pero una consulta, por aclaración, ¿El Salvador tiene tratado de extradición con Nicaragua? Sí tiene. Sí tiene. Ahora, pero entonces sí puede ser extraditado el expresidente a partir de esta difusión roja. Bueno, mira, como explicaba el doctor, el procedimiento es que la Corte, ya cuando el juez de instrucción le envía el requerimiento, lo envía a Cancillería. Son dos vías: lo puede enviar a la Cancillería nuestra para que ésta lo mande a nuestra embajada y hacer el trámite allá, o se lo manda al embajador de Nicaragua aquí para que lo tramite. Yo creo que normalmente hemos usado la vía de la Cancillería nuestra. El tema es que la extradición, que sí está mediante un tratado, que es un tratado regional. Es más, hay otro tratado que fue firmado en el 2006, creo, 2007, de simplificar la extradición, que está a nivel de la región, o sea, en Centroamérica, porque tenemos tratados con Estados Unidos, bueno, tenemos tratados de 1800 y tanto, con Italia, con Suiza, pero los más recientes han sido con Estados Unidos y este último para la región centroamericana. Entonces, una vez se tramite la extradición, cuando llegue esto a Nicaragua, es donde se va a ver si procede o no, porque la extradición es para reos que están en otro país en un estatus común, pero el estatus de Mauricio Funes en ese país no es de un ciudadano que está ahí, está como asilado del gobierno de Nicaragua, y eso ya le da una condición particular. De eso a nosotros nos gustaría, bueno, sabemos que ustedes son abogados de la República de El Salvador, pero me imagino que han tenido algún conocimiento o tienen algún conocimiento cómo se opera el tema del asilo en estos casos. Intentamos, y es importante aclarar, contactar a varios
constitucionalistas nicaragüenses, perdón, pero lamentablemente por temas de horario no pudimos hacer la entrevista que queríamos. Ustedes con su experiencia, ¿cómo una persona con asilo puede ser, hasta dónde está blindada de ser enviado a un país donde se le requiere judicialmente? Mira, el asilo es una institución del derecho internacional que se estableció para proteger a las personas que eran perseguidas por razones políticas, razones religiosas, raciales, etcétera, pero no cubre los delitos de carácter común. En el caso del presidente Funes, el asilo se le concedió allá porque él solicitó en su calidad de perseguido político del Estado salvadoreño. Lo paradójico es que el gobierno del Estado que esté en el Estado salvadoreño, el Ejecutivo, del cual las personas se asilan porque son perseguidas por la fuerza pública o por el ejército, por cualquier fuerza de esa naturaleza, es el partido oficial con el que él estuvo gobernando. Entonces, esa es una paradoja. Pero más allá de eso, yo creo que el requerimiento que haga la Corte Suprema de Justicia debe de explicitar de qué tipo de delito se le está acusando, para que el Estado nicaragüense valore de que no es un caso de persecución política, sino que es un proceso judicial. O sea, él está procesado judicialmente por delitos que son de carácter estrictamente económicos, patrimoniales contra el Estado, y en ese sentido la protección que se le da al perseguido político o perseguido religioso o perseguido racial no opera en este caso. Doctor, a eso iba yo justamente. Esta solicitud de extradición que tiene que ser enviada por la Corte Suprema de Justicia tiene que ser por una mayoría, ¿verdad? Tiene que darse por mayoría, por 8 votos. De 15. Y cuando se da esa solicitud, el gobierno de Nicaragua puede tardar N meses, años en proceder. ¿Y quién procedería en este caso a capturar al expresidente y a su núcleo familiar? Bueno, vamos a ver. Este blindaje que Félix habla, que es el asilo político que se le ha dado a Funes y aparentemente a su grupo familiar, incluyendo su actual compañera de vida, en realidad es un blindaje porque se alegó por parte de él una persecución. Tiene que haber sido porque lo que genera el asilo son la persecución política, militar, religiosa. Y racial. ¿Perdón? Racial. Y racial. Nada más. Entonces, si no existe ninguna de esas condiciones o desaparece la aparente motivación política para el asilo y se demuestra por el Estado de El Salvador que ahí lo que hay realmente es un delito o varios delitos comunes, graves, cometidos durante el ejercicio de una función pública. Él pierde su estatus de asilo. Bueno, pero esa voluntad del gobierno que recibe la solicitud, calificar, entonces ahí vamos a estar en algún problema de interpretación internacional, en donde hasta dónde llega la voluntad de un gobierno de negarse a extraditar a alguien que ha tenido asilo político porque ya no lo tiene, porque ya no debe de tenerlo porque se le acusa por delitos de orden común. Pero es un gobierno en cierta forma ahorita atípico porque tiene una crisis nacional tan grande que hasta dónde políticamente le convendría negarse y exponerse internacionalmente de que podría estar cubriendo una persona que cometió un delito. Bueno, sí, lo que pasa es que no podemos juzgar hasta dónde llega la voluntad de un gobierno, de un funcionario como el presidente de Nicaragua, que hasta dónde él aguantaría el ácido, por así decirlo, de una crítica internacional, o el reclamo internacional no lo va a ver. Entonces, por eso extradición es entre dos países, es bilateral, no es amparada por Naciones Unidas. Carta magna, bueno, y parece que es un hombre que aguanta bastante la crítica, ¿verdad? A pesar de todo lo que está pasando, pero se mantiene. No le importan los muertos, mucho menos le va a importar Funes. Ahora, es cierto que Funes vendría a ser un problema más para el presidente Ortega tenerlo asilado en Nicaragua. ¿Podría fingir entregarlo y mandarlo para acá? Claro que puede hacerlo. Que lo vaya a hacer, yo creo que lo dudamos todos un poco.
Una vez tuvimos unos analistas hace como 2 semanas y se hablaba de que es posible, licenciado, que Daniel Ortega utilice al expresidente Funes como una carta de cambio con el gobierno estadounidense si este empieza a ejercer una presión para que él adelante las elecciones o para que él dimita de su cargo. Y por aclaración, eso que está contando Francesca es porque se analizaba, la checa iba a decir por el cariño, se analizaba que detrás de todo este destape del saqueo público hay realmente un interés de la embajada americana por combatir la corrupción. Combatir la corrupción dentro de El Salvador. Sí, un interés limitado, digamos, porque el interés debería ser un poco más amplio y cubrir otros periodos donde la corrupción fue incluso mayor y que todavía no se han cubierto. Pero partamos de que vamos progresando y que hay que empezar por lo inmediato. Y este caso es uno de los casos recientes y que hay interés no solo de los Estados Unidos, no solo de la comunidad internacional, sino de nosotros los salvadoreños, porque ya estamos cansados de que se esté esquilmando el Tesoro Nacional y que se estén enriqueciendo y haciendo fortunas del ejercicio de un cargo de elección popular como la presidencia. Pero sí yo creo que vale la pena retomar cómo se dio la relación durante el gobierno del presidente Funes y sobre todo la embajadora de los Estados Unidos que estaban aquí. Si ustedes recuerdan, fue un tratamiento bastante descortés en algunos casos, incluso insultantes en otros, y estos se ponen en el récord. O sea, no se dejan pasar, no son incidentes de poca monta. Al final se pasa factura. No digo que los Estados Unidos están actuando por vendetta contra Funes, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que esa acumulación de hechos en ese momento, ahora al ponerlo en la balanza también cuenta, porque sí hay interés de Estados Unidos en combatir la corrupción y mucha de la experticia que ha utilizado la Fiscalía General ha sido proveída por esta asistencia técnica internacional, nos indica que el caso ha sido bastante bien elaborado, estructurado, a tal punto pues de llegar ya a proceder mediante una querella judicial. Esto esperemos le dé fuerza al caso, porque de lo contrario tendríamos otro fracaso de la Fiscalía que va a llegar y que al final esto se cae porque no hay suficientes pruebas. El mismo fiscal encargado del caso, el fiscal Cortés, dijo: no tenemos evidencia contra Funes, pero veamos las películas porque ahí se ve que el delincuente no deja huella. Es decir, con ese tipo de declaraciones nos estamos ayudando. Sí, fueron desafortunadas. Por supuesto. Entonces, ¿qué está diciendo? La Fiscalía no tiene nada contra Funes material, lo que tiene es 1 o 2, no sé cuántos testigos criteriados, y en base a eso construye el caso. Esto yo creo que falta todavía. Es el primer capítulo de una telenovela muy larga que no sabemos dónde va a terminar. Vamos a ir a una pausa comercial. Cuando volvamos vamos a seguir ahondando en este tema. No nos cambie. Continuamos. Nuestros invitados de esta noche: el licenciado Félix Ulloa, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, y también el ex magistrado doctor René Hernández Valiente, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Licenciado Ulloa, doctor, yo quiero analizar un poco el tema de la familia. Yo este jueves leía en el diario El Mundo una nota bien amplia, y entre las cosas que exponían, no el diario, sino que justificaba la ausencia, los abogados, la ausencia de los familiares del expresidente Funes, entre esos sus hijos, era porque ellos también eran perseguidos políticos por defender la democracia. De verdad yo me quedé como sorprendida, porque no sé en qué momento de la historia esto pasó y estos muchachos o los familiares del expresidente Funes de verdad fueron perseguidos políticos y no nos dimos cuenta. O estamos ante, entre comillas, un choteo del concepto de asilo político, tomando en cuenta que Nicaragua es un gobierno afín a lo que fue el gobierno del expresidente Funes. Félix medio tocó un tema que es importante que profundicemos también. Funes pertenece al sector gubernamental de El Salvador y normalmente los asilados, los que solicitan asilo en cualquier parte del mundo, son perseguidos por el gobierno de turno. ¿Y cuándo el FMLN ha perseguido a Funes? Al contrario, si dijo andate a Nicaragua, allá quedate, lo mandó a Nicaragua. ¿Por qué lo mandó a Nicaragua? Porque sabía que se iba a cobijar bajo la figura burda y escandalosa, pero así falsa, del asilo
el asilo político que le brindó el presidente Ortega, seguramente de común acuerdo con el gobierno actual que mandó a Funes para allá. Al menos el secretario del Partido Entonces, FMLN lo no mencionó. hay tal persecución. Ahora, tú mencionabas que no sabes cuándo fueron perseguidos políticos por haber sido defensores de la democracia. ¡Nunca! Seamos claros, nunca. Ellos dilapidaron dinero del pueblo salvadoreño que tendría que haber sido manejado honestamente por el presidente Funes y lo desvió para lujos y viajes de su familia, incluyéndolos a ellos. Entonces, lo que ha hecho el gobierno de Nicaragua es vergonzoso al máximo porque no solo le da una cobertura, le da un blindaje migratorio del asilo a Funes, sino que también lo extiende a sus hijos y a su compañera de vida. A mí me parece que es escandaloso. Pero ¿quién comprueba que esto, en Nicaragua, quién comprueba que esto no es válido? ¿Puede venir alguna figura legal dentro de Nicaragua a decir, no, este asilo no procede ya dentro de Nicaragua, o nadie lo va a hacer por miedo al régimen de Daniel Ortega? No es que no existe la forma coercitiva de obligar a un gobierno a que se eche para atrás después de haber dado un asilo político. Okay. Es decir, no, salvo que lo quieran hacer, no hay un tribunal, no hay una instancia donde recurrir, salvo la opinión pública. O pero entonces que el presidente tenga un momento de lucidez, me equivoqué con este asilo político. No, pero entonces salvo está diciendo... pero ese salvo que es muy difícil que se dé. Pero está diciendo entonces que ya está anticipando que el gobierno de Daniel Ortega no se va a echar para atrás en una decisión de asilo. Pero es que es bien difícil determinar eso. Yo no podría comprometerme a que lo va a hacer, ni que no lo va a hacer, porque las conveniencias, es decir, las decisiones se manejan a base de conveniencia política. Si Ortega ve que le conviene mandar a Funes a Cuba, mandar a Funes a Panamá para que lo capturen, mandar a Funes a El Salvador, lo va a hacer. Pero eso que acaba de decir el doctor, explíquenos, licenciado, porque yo había escuchado eso. Que se puede ir a un tercer país. Que se puede ir a un tercer país y jurídicamente pues ustedes nos tienen que dar los argumentos. Es posible, es decir, que el gobierno de Nicaragua diga, bueno, está bien, te quito el asilo, pero no te mando a El Salvador, te mando a Cuba. Sí, te mando a Guatemala. Venezuela. Se puede a cualquier país, lo puede mandar el gobierno de Ortega, excepto a El Salvador. El riesgo es que en cualquiera de esos países él ya no tiene la condición de asilado. Y la alerta roja de Interpol es válida para, creo, 190 y tantos países, entonces lo pueden capturar en ese tercer país. Esa es la diferencia. En Nicaragua, en este momento, no se le puede capturar por su condición de asilado, pero si Nicaragua lo saca de su territorio, esa condición no la lleva con él. Vale, pero eso es lo que usted acaba de decir, es bien importante. Y como para aclaración y un ejemplo que tal vez puede ser un poco burdo. No es imposible pretender que con esta difusión roja ahorita hayan varios policías al frente de la casa del expresidente Funes para detenerlo. No lo pueden detener. Él puede seguir libre por Nicaragua. En todo el territorio nicaragüense por su condición de asilado en Nicaragua. Pero eso es una cuestión de protección territorial. Ajá. No hay extraterritorialidad para el asilo. O sea, sale del Estado nicaragüense, llega a cualquier tercer país que sea de los suscriptores del tratado de Interpol y lo capturan inmediatamente. ¿Y usted coincide con el doctor Hernández Valiente con el análisis que hacemos en el tema de la familia? Sí, mira, es más, yo creo que la figura, cuando se da una tipología como el caso del asilo para un perseguido político, es extensivo a su grupo familiar. O sea, pues que si se le está protegiendo por persecución política, religiosa, porque defienda la democracia o las ideas cristianas, lo que fuese, es para él y su grupo familiar. Pero el grupo familiar del presidente, cuando era presidente, era su esposa, era la primera dama, la señora Wanda Piñato, y los hijos que formaban parte del núcleo, y especialmente aquellos que son menores de 21 años, porque el que es mayor de edad, pues ya se le considera que puede estar independiente de este grupo familiar. Entonces, si hubiese esa tipificación del asilo por razones de persecución política o por defensa de la democracia, tendría que ser extensivo, en este caso, a la señora Piñato, si estuviera en Nicaragua.
pero sabemos pues que ella se quedó aquí en el país y está pues bajo el régimen de detención, creo que está en un centro hospitalario. En todo caso, no goza de ese beneficio, no obstante haber sido del núcleo familiar del presidente Funes. Hay otra, perdón, Checa. Y solo una última cosa que se me olvidó en esto de un tercer país. Si Mauricio Funes decidiera o hubiera decidido salirse de Nicaragua porque Daniel Ortega le dice, mira, sos incómodo, ya no te puedo tener aquí, y se hubiera ido a Guatemala, a Honduras, a Panamá, a cualquier país de la región, y no hubiese renunciado al fuero del Parlamento Centroamericano, tampoco se le hubiera podido capturar, por lo menos hasta el 31 de mayo del próximo año. Porque él había sido el diputado del Parlacén, pero por un fallo de la sala, ese fuero y esa condición no se le reconoce en El Salvador, pero en el resto de países él era diputado del Parlacén y tenía su credencial y pudiera haber ante cualquier autoridad mostrado y no lo podían capturar hasta que terminaran los 5 años. Pero él voluntariamente renunció a esa condición y no era porque la sala le ordenara al Parlacén que se la quitara. La sala no tiene facultad para darle una orden a un órgano regional, sino que era válido en El Salvador. Pero en Guatemala, en Honduras, en Panamá, Mauricio Funes seguía siendo parlamentario centroamericano con fuero. En cierta forma, él, de todas las personas involucradas, de todas las personas que ahorita están prófugas, él es el que jurídicamente está más seguro, entonces. Por ese tema. Porque la otra ya es su esposa. No, pero ella no es diputada del Parlacén. No, pero es que él renunció. Él renunció en agosto del 2000. Pero aplica aquí en El Salvador. No, él renunció. Él fue a poner renuncia y dijo, ya no. Y entonces entregó la credencial. Okay. O sea, lo estoy diciendo, que él perdió esa inmunidad que era válida para el resto de Centroamérica, excepto para El Salvador. Y ya. Pasando un poco del tema de Mauricio Funes, del expresidente, el licenciado Ulloa tocaba el tema de Wanda Pignato, doctor, y lo discutíamos con Ana y con Lorena. Si podría haber una salida especial para Wanda Pignato por su condición de salud, por ejemplo, ante esta situación que tiene ella una orden de captura. ¿Es viable o no es viable? Bueno, las condiciones de salud tienen que ser determinadas técnicamente por un médico o un equipo de médicos que digan esta señora tiene que estar hospitalizada o no resiste. Actualmente está hospitalizada. O no resiste un cautiverio. Entonces, sabemos que ella tuvo un cáncer y que fue tratada y sabemos que esto que tiene ahora pareciera ser una secuela de todo lo anterior. Tiene que ser técnicamente decidido por los médicos para que un juez tome la decisión, decidido técnicamente, un dictamen médico y el juez se apoya en ese dictamen y la deja en un hospital. ¿Por medicina legal o por...? Tiene que ser medicina legal la que al final revise los dictámenes de otros médicos si se quiere y es el juez el que decide con base en un dictamen técnico qué consideraciones puede tener para la doctora Piñato si la deja en un hospital o si la lleva a cárcel de mujeres. Y habría que tener una consideración hacia ella, porque pues hemos visto movimientos, el mismo expresidente Funes utiliza desde Nicaragua un hashtag que es bien fácil para él, ¿verdad? Tratar de apoyarla de forma virtual y no estando aquí con ella. Y la reacción de la ciudadanía, en el caso particular de ella, ha sido una reacción bastante atípica con estos casos de corrupción, porque no la cuestionan, más bien la protegen y piden una justicia diferenciadora para ella. ¿Está bien eso? ¿Ponerle atención a eso? ¿Está bien? Mira, yo creo que el caso hay que verlo en dos momentos. El primer momento, que es cuando la Fiscalía establece la querella y pide al fiscal que la detención para la señora Piñato, o sea, que el proceso sea fuera de una detención de un recinto carcelario. Y dice que es igual al caso de la esposa del expresidente Saca, que está siendo procesada en libertad. Entonces dice, pido que a la señora Piñato se le procese en libertad. El juez, no siguiendo la petición de la Fiscalía, ordena su detención y pide que sea recluida. Ahí, como dice el doctor Hernández Valiente, el juez se lanzó
sin ningún apoyo técnico, sin ningún dictamen de salud, que es lo que él debió haber pedido, ¿verdad?, para establecer si la condición de salud de ella permitía ser juzgada en cautiverio o en libertad. Entonces ahí hay un exabrupto judicial, porque el juez se lanzó a dar esta orden a pesar que la fiscalía había pedido lo contrario. Y el segundo caso es... Pero es independencia de poder. ¿Perdón? No es independencia No, como no, claro. Si nadie está diciendo que el juez no puede decirle sí o no a la fiscalía, lo que estamos diciendo es, como dice el doctor Hernández Valiente, los jueces para dar una sentencia la fundamentan. Entonces, para decir él, metan la presa, tenía que haber tenido una base. La fiscalía le ha dicho que la juzgara fuera en libertad. Y él dice no. Y da sus razones, pero entre las razones pueden estar que se podía escapar, creo que decían que porque tenía doble nacionalidad, que se podía ir, pero no hay ninguna valoración al tema de salud. Entonces ese puede ser un vacío. Pero el segundo tema, que es el más importante, que es el que tú señalabas, es que puede haber una justicia diferenciada. Es que puede haber aquí un clamor de humanidad, de solidaridad para una persona que está procesada, que hay indicios de haber participado en los delitos que se le señalan, si no directamente como autora, pues puede ser como coautora, como encubridora, lo que sea, pero hay indicios para que sea procesada. Ahí yo creo que sí, la justicia debe ser igual para todos. Es decir, no podemos hacer diferenciaciones ni con los que están enfermos ni los que están sanos. El que ha cometido un delito se somete a la ley en términos iguales que todo el mundo. Bueno, el asilo tiene una repercusión quizá comparativamente similar a la otra, que es: me voy a un hospital para que no me capturen. Esta ha sido una estrategia que se ha utilizado históricamente, en donde me siento mal, se va al hospital y no tiene más remedio el juez que decir, hay que es un rato en el hospital. Ahora ya eso se ha reducido porque los jueces, un poco más celosos de la justicia y del uso de la estrategia del hospital para rehuir la justicia o para no tener el cautiverio, hacen que se practiquen exámenes técnicos de mayor profundidad para que les sirvan de base para resolver. Pero en el caso de la ex primera dama, lamentablemente ella pues sí está en una condición de salud delicada. Muy delicada. No, pero recordemos el caso Flores. Acuérdese usted que el presidente Flores presentó problemas de salud, era un problema circulatorio, que era una pierna, mientras estaba en cautiverio, se le iba a su casa, lo regresaron y no obstante ese problema de salud se le mantuvo y al final pues el desenlace fue fatal y tuvo que venir ya medicina legal, ya no a hacer la evaluación de su condición de salud, sino a levantar el acta de función por un tratamiento inadecuado en el manejo de un enfermo que está siendo procesado. Yo creo que eso debía ser una lección para la justicia penal, de saber tener protocolos claros de manejo, porque hay personas totalmente sanas que se van a los hospitales y pasan ahí un mes, 2 meses, mientras se les resuelve la situación con medidas cautelares o sobreseimiento. Sí, y hay gente verdaderamente grave, como el caso de Flores, que se murió estando en este proceso. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial más, ya volvemos a hablar un poco sobre el esquema del saqueo público. Continuamos. Queremos seguir abordando el tema del saqueo público, pero también queremos, y ya se los adelantamos en el corte, que queremos hablar un poco sobre la situación del CD. Para cerrar este tema del caso de Mauricio Funes, ahora que ustedes en el anterior bloque platicaban sobre los jueces, la decisión de los jueces de revertir una solicitud de la Fiscalía, de tal vez la presión de los jueces, ¿hasta dónde el morbo público, la morbosidad pública que este tipo de casos genera a partir de cuando detuvieron al expresidente Flores, después al expresidente Saca, ahora este caso con el expresidente Funes, presiona al sistema judicial y se vuelven tal vez inhumanos y no matizan esas condiciones como el de la ex primera dama? Sería una aberración, que se da. Entonces es una aberración. Es una aberración, pero que se puede dar. Pero esto atenta, porque la verdad es que el morbo y la presión callejera, la presión... Pero es grande. De las redes. Es grande, por supuesto que es grande. Si la persona tiene una simpatía, una empatía con grupos de seres humanos que han sido favorecidos de alguna manera. Recordemos que la doctora Peñato fue la que creó Ciudad Mujer.
y Ciudad Mujer de verdad ha atendido a la mujer salvadoreña. Es un buen proyecto. Es un buen proyecto que lo hizo la cooperación internacional, con apoyo de la cooperación internacional, y está desarrollándose con eficiencia, eficacia. No la hemos medido ni podemos hacerlo, pero sí se debe en gran parte al entusiasmo de la doctora Piñato, hay que reconocerlo. Y entonces esas personas, esas mujeres beneficiadas, ellas o sus familias, sus hijos, en realidad quieren apoyarla porque le simpatiza, le quieren agradecer los favores recibidos. ¿Eso significa que los jueces tienen que tomar en cuenta ese morbo? No, definitivamente, porque atenta contra su independencia judicial. ¿Pero que les influye? No lo podemos garantizar, Ana. Es posible que sí. Yo por eso dije que es una aberración, pero que se da. Lic, ¿usted qué cree? Mira, yo lo que creo es que en momentos en los que hay el procesamiento de personajes de relevancia nacional, las simpatías, las lealtades, las antipatías se exacerban. Recuerden ustedes que también habían grupos que iban a la casa del presidente Flores con pancartas, con carteles y también a hacer presión. Ahora es al revés, hay grupos que están ahí haciendo vigilias y prendiendo candelas a favor de banda. Entonces yo creo que esas son cuestiones propias de la inercia social. En un régimen de derecho, en un Estado de Derecho donde la justicia se aplica de manera imparcial, esto no debería influir. Yo recuerdo el caso muy famoso en la doctrina social y política jurídica de un rey, un emperador alemán que dijo: qué suerte que todavía hay jueces en Berlín. Es decir, ¿por qué? Porque un campesino lo ha ido a demandar ante un juez porque le habían botado su rancho que le tapaba la vista al emperador desde su castillo. Y el juez mandó y ordenó que el emperador le pagara la indemnización, a pesar del poder del juez. ¿Esto qué indica? Que la independencia judicial es una garantía frente a la presión del poder, sea un poder político o un poder, como decía Ferrayoli cuando nos cuenta esta anécdota, que los jueces deben ser independientes frente al poder político y económico, pero también frente al poder de la muchedumbre. Entonces deben de mantenerse rectilíneos. Hablando un poco de independencia, licenciado Ulloa y doctor, voy a volver al caso de saqueo público. Y habían muchas instituciones fiscalizando, existen muchas instituciones fiscalizando a Casa Presidencial. Si se tuviera que elegir una responsable de haber encendido las alarmas, primero, ¿cuál debería de haber sido esa institución que alertó que se estaba vaciando al Estado salvadoreño? Vamos a ver, ahí se podría decir que el Ministerio de Hacienda, porque es el que asigna los fondos, pero tampoco le da un seguimiento al uso de los fondos, especialmente cuando son fondos que van a una cuenta reservada, digamos así, como es la de gastos de la presidencia. Donde fueron gastos reservados en la presidencia, que antes se llamaban gastos secretos, ¿verdad? Entonces, esto casi que elimina como un controlador al Ministerio de Hacienda, pero queda la Corte de Cuentas. Y la Corte de Cuentas, aunque ahora actúa post factum, porque él revisa las cuentas cuando ya se han gastado los dineros, entonces tampoco. Y finalmente la otra importante es la Asamblea Legislativa, que aprobó la transferencia de fondos. Entonces, como hay tanto actor responsable... Nadie se hace responsable. 84 diputados, ministros, el ministro de Hacienda, gastamos sus $6,000 en asesores. pagarle a un suramericano para que nos garantice la transparencia del manejo de los fondos públicos. ¿Y dónde estaba la Secretaría de Transparencia, a la cual se le asignan más dinero que al Instituto de Acceso a la Información Pública? Esa es una vergüenza. Ese es un ente responsable y nadie le está reclamando cuentas al don Marco Rodríguez para decirle, bueno, ¿y usted dónde estaba? Nadie ni siquiera le pregunta. Hoy decía en la mañana en una entrevista con Diana Verónica Ramos, por cierto, él decía de que habían movimientos de que él
debido a su función, no tenía por qué estar enterado Pero de ese tipo la de gran movimientos. conclusión de este caso, porque quiero entrar a lo del CDE, es: estamos frente a un país cuyo su sistema de control es débil. Creo que ese es el punto central. Es decir, aquí De controles. cualquiera trastoca la economía, cualquiera trastoca la ley, pero el sistema lo permite. Claro. No, yo creo que cuando Francesca hizo la pregunta, es la pregunta y es lo que debemos de reflexionar. ¿Cómo pudieron pasar durante 5 años estos hechos sin que las entidades encargadas de ejercer el control lo hicieran? Y tanto como el Ministerio de Hacienda, que como dice el doctor, pues entrega los fondos y no le da seguimiento, o la Asamblea Legislativa que autoriza esa transferencia. La Corte de Cuentas menos, porque eso van atrasados. Después. No, hay 2 instituciones que diariamente recibían el reporte, y es la Superintendencia del Sistema Financiero y el Banco Central de Reserva. Acuérdense que nosotros no emitimos moneda, nosotros las pedimos a la Reserva Federal de Estados Unidos, pagamos porque nos vengan esos dólares, y los bancos tienen todos los días una hora especial para reportarle a la superintendencia sus movimientos. O sea que el banco que se usó... La fiscalía. Sí, no, pero eso ya el banco, porque todos los bancos tienen un oficial de cumplimiento, ese tendría que haber reportado primero a la Junta Directiva del banco y luego a la Fiscalía cualquier movimiento sospechoso. Por eso es que hay orden de detención contra el presidente del banco y el oficial de cumplimiento. Pero no se habla de la superintendencia, no se habla del Banco Central. Si el dinero que los dólares que nos vienen de Estados Unidos están ordenados por el Banco Central. La superintendencia sabe cuánto se retiró en efectivo este día de qué banco, porque hay reporte. Entonces, si se sacaron 351 millones en 5 años y hacemos la división, ¿cuántos millones? Y decían que era todos los miércoles que se iban. En billetes de a 100 dólares. O si eran de a 100, eran de 50, ¿de cómo? Y cómo este sistema nuestro no se pudo dar cuenta que un banco pequeño, como es el banco hipotecario, de repente empezaba a pedir en efectivo mucho más de lo que era su flujo normal. Entonces, esto no tiene explicación. Entonces, estos funcionarios, no sé, no estoy viendo los de ahora, estoy hablando de los de la época, pues, entonces deberían de tener una responsabilidad por no haber ejercido su función como debió ser, de tener ese control sobre esos flujos de dinero. Nos queda 1 minuto y nos vamos a ir ya a la pausa, pero voy a dejar planteada una pregunta y que cambiando abruptamente de tema. Mañana es viernes. Mañana, en teoría, la Corte Suprema de Justicia decide qué va a pasar con el CDE. Mi gran duda es, ¿cómo es que reviven, se presentó una demanda en el 2015, porque el CDE no cumplió los votos necesarios para mantenerse vigente? Sin embargo, le permitieron competir en la última elección y tiene un diputado. Entonces, no me hace lógica que ahorita, con un diputado activo, estén pensando en cancelarlo, o si jurídicamente se puede. No me respondan, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con ese tema. Vaya, les dejé planteada una interrogante sobre el tema del CDE y por tiempo no la voy a repetir. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué ahorita hablan de cancelar el CDE? Y en esta coyuntura. Existe la razón de cancelación cuando no se adquieren los votos, porque entonces se dice que ese grupo político, partido, grupúsculo, lo que fuere, no tiene representatividad nacional. Entonces, como no la tiene porque no alcanzan los votos, se lo excluye del panorama político nacional, cancelándolo. Pero por otro lado, ¿por qué razón han sobrevivido? Porque hay un precedente que es del PCN y de la democracia cristiana también. Creo que la democracia, Félix tal vez se recuerda mejor que yo, que le gusta más el área electoral que a mí. Bueno, entonces, pero ahí con el PCN lo que ocurrió fue que se dijo, bueno, es cierto, no alcanzan los votos, pero el sistema político salvadoreño es pluralista. Y el principio del pluralismo puesto en la balanza a la par de la poca o muy baja cantidad de votos y el principio del pluralismo, pesa más el pluralismo y se quedan vivos. Ese fue el argumento que les aceptaron. Ahorita yo estoy anticipando, yo estoy dando un precedente. No sé qué va a resolver la sala. ¿Qué debería de resolver, doctor? Cancelar.
Licenciado. Mira, vamos a explicar. Un poco tarde. Pero primero lo que dice el doctor, con todo respeto, es exactamente lo contrario. O sea, el PCN y el PDC no fueron no cancelados porque el tribunal dijo que había representatividad. Fue al revés. El tribunal los canceló. El tribunal los canceló porque no alcanzaron los votos en la elección del 2004. Ellos se ampararon a la sala. Y la sala, en una medida cautelar de suspender el acto reclamado, le dijo al tribunal, para la cancelación. O sea, la sala le ordenó al tribunal que no los cancelara. Esa sala de 2004, 2005. Cuando llegó esta sala, retomó ese caso y dijo, bueno, pero este caso no procede. Es un proceso en el que tenemos detenido un juicio por un amparo que no está resuelto. Y resolvieron el amparo diciendo, cancélese. O sea que es al revés. Ahora es lo contrario. Ahora, en el 2015, el CD y el PSD no alcanzan 50,000 votos ni un diputado, pero ganan alcaldías y ganan representantes en los consejos plurales. Entonces el tribunal, cuando ve el caso... ganan un diputado. No, en esa época no. En 2015, esa época no. Porque está hablando del 2015. Entonces, pasada. en el 2015 dice el tribunal, bueno, vamos a cancelar a estos. Si los consejos plurales y el voto cruzado se implementa en el 2015, o sea, son nuevas reglas del juego. El artículo 47 que ordena esta cancelación es del 2013 con el Código Viejo, donde no diga el concepto en el legislador de la pluralidad en la representación en los consejos municipales. Entonces el tribunal, en lo que se llama la interpretación extensiva, o sea, que es una forma de garantizar derechos fundamentales asentado en la doctrina y en la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. O sea, se llama interpretación extensiva. Dice, no le voy a aplicar el artículo 47 porque es una regla que se dio antes de que se dieran estas nuevas reglas de que ahora pueden tener representatividad en los consejos municipales. Y por eso dice, hay pluralismo porque ellos están representados en el sistema y deciden no cancelarlo. Pero cuando ellos deciden no aplicar el 47 por la ley de procedimientos constitucionales, porque esto se llama ejercer el control difuso de la constitucionalidad, los jueces están obligados a mandar eso en consulta a la sala. Entonces el tribunal decide, no se cancelan, tienen representatividad porque tienen alcaldías y concejales, pero se lo mandamos a la sala para que lo y es resuelva. por eso la Y ahora la sala se pasa 3 años y no resuelve. Pero entonces, cuando anuncia Nayib Bukele que va a ir en la coalición con el PDC, aparece el caso. Pero entonces, es que políticamente se nota como... No, pero es como que además vendetta. aparece como el caso dolo. cuando ya el Perdón, CD ha superado aquella condición por la que pudo haber sido desaparecido si se hubiera aplicado el 47, o sea, si el tribunal hubiera aplicado una interpretación restrictiva y aplica el 47 y no la interpretación extensiva y aplicó la Constitución. Entonces, ahora esa condición para el CD ya no existe, porque ya tiene un diputado. Usted que viene de la sala, es que es como que los tiempos, puede ser que jurídicamente haya un sí, argumento, algo. pero los tiempos no dejan de generar como una malicia o como una interpretación equivocada hasta dónde están actuando políticamente. Cuando se viola el principio de pronta y cumplida justicia constitucional, es sospechoso el tiempo, porque se está fabricando tiempo o para no resolver, o para entretener, o por algún motivo que no tiene nada que ver con la justicia, sino al contrario. Yo acepto que algunos casos puedan tener una mayor duración que otros por su nivel de dificultad. Recordemos que estamos hablando, en el caso de la sala, de un tribunal colegiado. Entonces, como tribunal colegiado, son 5 jueces que se tienen que poner de acuerdo. En el caso de los amparos, pues con 3 que resuelvan es suficiente. En el caso de las inconstitucionalidades se requieren 4, pero siempre están los 5. Entonces, si no se alcanza una mayoría para resolver, porque hay un nivel de debate muy grande, entonces lo alargan. Mal hecho, porque deberían de llamar a los suplentes, deberían de llamar a cojueces y no entretener los expedientes como esta sala lo ha hecho. Esta sala liberada. Ahorita están en problemas porque están a 15 días de salir. Exacto. Y están tratando de resolver 2014, 2015. Yo tengo en la sala expedientes que presenté en el 2015 y 14
y no me los han admitido. O sea que tengo boca con qué hablar. ¿Verdad? Son mis amigos. Y aquí voy a una recepción para ellos dentro de un momento, ¿no? Que le dan un grupo de abogados. Pues sí, Pero amor, Roquita, conocimiento, no por mucho que les tenga cariño a los magistrados, en realidad se tardaron, jugaron con los tiempos. Ese es uno de los pecados de esta sala, que jugaron con los tiempos y no hay forma de defenderse porque el tiempo interpela por el hombre. Si transcurre el tiempo, simplemente transcurrió, ya no hay recurso. Entonces, yo sí, contigo, Ana, creo que, o contigo, Francesca, no sé cuál de las dos me preguntó. Claro. Las dos, ¿verdad? Yo creo que los tiempos interpelan por el hombre. Y eso lo jugaron mal. Lo jugaron mal, y como coincide con ese apoyo a Nayib Bukele y todo aquel burumbum político que hay acá, tú nos dices hasta dónde entonces los críticos de la sala tenían razón. Eso es lo que a mí me molesta. Eso es lo y que me da duele. lástima. No duele además, porque igual que con el doctor Hernández Valiente hemos sido creyentes, admiradores, apoyadores, defensores de esta sala frente a los injustos ataques que se le han hecho de los dos lados, de la izquierda y de la derecha, porque ellos han sido ecuánimes y han dado sentencias importantísimas para el desarrollo de la democracia en este país, pero son humanos y fallan. Y a veces se les sale la cola y las orejas y el rabo. Yo tengo por lo menos 3 sentencias en las cuales yo lo he dicho públicamente. Sí. La sala ha fallado con el hígado. El caso de Funes es uno, cuando dijo que Funes no podía ir al Parnasén. Y nos quitó al Estado un asiento reservado que tienen todos los estados para los jefes de Estado que terminan su función. Y dijo que tenían que ir a elección popular. O sea que el presidente va a andar en la papeleta para que lo elijan siendo el jefe de Estado. Creo que ahí hicieron una lectura exegética del artículo 80. Lo mismo con el caso de Saca, cuando dijeron que había que esperar 10 años para que un presidente se pusiera, cuando los constituyentes dijeron 5 años. O sea que hay sus peros, hay sus bemoles. Nos quedan 10 segundos, así que vamos a hacer tipo quiniela de mundial. ¿Lo cancela o no lo cancela mañana? Dijo que lo cancela. Yo creo que sí. ¿Lo cancela o no lo cancela mañana? Me preguntás si ellos lo van a hacer. Sí. No sé. No creo que esta sala se despida con una metida de pata. Entonces no lo van a esta. hacer. No sé. Yo también digo no sé. No sé, porque como ya vi que dieron la sentencia en el caso Funes, en el caso Saca, en el caso de los diputados suplentes, que son 3 sentencias totalmente contra natura y contra derecho, no me cabe duda que pudieran hacerlo ahora, pero espero que no lo hagan. Bueno, vamos a estar a la expectativa sobre esta resolución Deberíamos de la sala. apostar a ver quién gana. Yo digo que sí lo cancelan, pero no lo sé, ¿verdad? Al final, muchas gracias por habernos sintonizado, doctor, licenciado, Ana, qué placer haberlos tenido, esperamos tenerlos de vuelta. Es un gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, tratando de orientar un poquito ese es el a la objetivo de este teleaudiencia, programa. Siguiendo con la finalidad que ustedes mismas ya se trazaron, pues nos es gusto colaborar. Claro. Gracias, de verdad, los dos. Bueno, muchas gracias, buenas noches, amigos y amigas televidentes, los esperamos el próximo jueves, siempre en horario especial por el Mundial. Hasta pronto.